Soy Noé Túnez y yo voy a presentar el punto 2 que son las herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación. La comunicación es básica en el mundo. Sin esta no se podrían compartir los avances que se realizan en la vida científica. Es un medio por el cual se transmiten conocimientos, se transmiten ideas, se comparte información e incluso sentimientos de una persona hacia otra. Se da cuando existe la relación humana, es decir, la interrelación, y esta cubre todas nuestras facetas de nuestra vida personal o incluso profesional. La mayoría de nosotros aprendemos esta técnica por la capacidad comunicadora de nuestros maestros y con el tiempo la vamos desarrollando en nuestra vida cotidiana. Pero actualmente los conocimientos técnicos no son suficientes, se necesita la capacidad de comunicarlos eficazmente y la necesidad de comunicar las ideas científicas de la manera más atractiva posible hacia el público. La importancia de este se puede dividir en tres principales, las cuales son la función comunicativa, la función social y la función epistémica. La función comunicativa sirve para enseñar, evaluar y compartir el conocimiento al público. La función social funciona como mediador en las relaciones interpersonales, en los proyectos cooperativos o toda clase de tipos de acuerdos. Y también existe la función epistémica. Esta última se considera como herramienta de aprendizaje e intelectualidad, ya que hace referencia a la escritura y a la lectura, o a cualquier tipo de herramienta para aprender. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico, que tradicionalmente era el aire, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono o la videoconferencia. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. Elementos de la comunicación oral. Emisor es quien envía el mensaje. Receptor es quien recibe el mensaje. Mensaje es información enviada. Código o idioma, sistema de sonidos lingüísticos correspondientes. Contexto puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje, el lugar, la situación y la circunstancia en que se está entregando. Tipos de comunicación oral. La comunicación oral planificada. Como comunicación oral planificada se conoce aquella que obedece un plan previamente trazado, con pautas, temas o estructuras diseñadas de antemano. Dicho plan permitirá guiar el proceso de comunicación para que se lleve a cabo dentro de ciertos límites definidos. Este tipo de comunicación puede ser, a su vez, de dos clases: multidireccional, o sea, un debate, y unidireccional, que sería una conferencia. La comunicación oral utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través del oído. Se escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno tras otro, ya que una persona no dice dos palabras simultáneamente. El emisor puede retractarse de lo que dice. Existe interacción, feedback, retroalimentación entre los hablantes. Medidas que se dicen se van, o sea, la comunicación desaparece o es efímera y dura lo que permanece el sonido en el ambiente, no más tiempo. Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos paraverbales al momento de la acción comunicativa, movimientos, desplazamientos y distancias, como son los gestos, tono de voz, uso de apoyo visual y elementos tecnológicos, entre otros. Todo proceso de comunicación implica la participación de un agente emisor del mensaje y de un sujeto que lo escucha. Ambos son revelantes en este proceso, pues si no existe alguno, no tiene sentido la participación del otro. Los propósitos de la escucha se logran cuando el mensaje llega al destinatario y se capta la idea que el emisor pretende de lograr. Tipos de expresión oral, como son la conversación, que se define como la interacción comunicativa. Cantidad, la contribución será informada como sea necesario. Cualidad, la contribución será verdadera. Relación o pertinencia, no expresar algo que no tiene relación con el tema o que no viene al caso. Manera, sea claro, breve. Relación o pertinencia,
no expresar algo que no tiene relación con el tema o que no viene al caso. Manera, sea claro, breve, ordenado, evite la ambigüedad. Para que un diálogo no sea un monólogo, es importante saber escuchar al otro y evitar expresiones descorteses, fuera de lugar o sin sentido. Las presentaciones que se hacen a nivel educativo o laboral. Y el discurso es una forma de comunicación oral o escrita de las ideas cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. Por otro lado, la comunicación escrita, el emisor tiene un tiempo de sobra para meditar sobre lo que está escribiendo. Puede corregir o rectificar, leer, borrar y volver a escribir antes de que el mensaje llegue al receptor. A su vez, el receptor puede elegir los tiempos que se tomará para leer el texto, puede volver a él cuantas veces quiera y puede ratificar o rectificar la comprensión de este. La comunicación escrita es duradera, ya que las letras se inscriben en soportes materiales que permanecen en el tiempo. La comunicación oral es efímera, no solo porque el sonido es persistible en forma momentánea y luego desaparece. La comunicación escrita se produce en diferido. El emisor plasma a través de signos gráficos el código escrito de una lengua para elaborar un mensaje que posteriormente está recibido y descifrado por un receptor. Se caracteriza por un mayor nivel de elaboración y planificación. Además, en comparación a la comunicación oral, que es efímera, la escritura permanece. Los elementos de la comunicación escrita son: canal, por lo general es el canal visual. Medio se refiere al medio físico para representar los símbolos. Concentración, la acción de escribir requiere mayor concentración ya que no es espontánea. Idioma, es el idioma lengua en la que se realiza el escrito. Léxico, se requiere dominio amplio del léxico del idioma a utilizar. Comunicación escrita se percibe a través de la visión, pues las palabras se leen y por ende se utiliza el sentido de la vista. Esto causa una mayor concentración del lector, pues para entender la idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la escritura o el sentido que tiene esta. Hay un proceso denominado holístico, que quiere decir que la vista analiza cada vez de las partes que va leyendo, sea un texto horizontal o vertical, que implica una comprensión del receptor. La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, pues se tiende a tener más cuidado de las palabras que se plasman. Asimismo, existe la posibilidad de borrar y arreglar las faltas o ideas mal planteadas, según lo considere el emisor. Son importantes los elementos de acentuación, pues le dará sentido a la lectura. Pausas, interrogaciones, tildes, comas, etc. Existe la posibilidad de relectura, que el destinario o el lector revise las veces que desee el documento o escrito, pues este tipo de comunicación pertenece en el tiempo, salvo que sea destruido. En conclusión, comunicación oral versus comunicación escrita. La comunicación oral es directa, mientras que la escrita es indirecta. La oral suele ser informal, mientras que la escrita el registro es más formal. En la oral el mensaje se codifica haciendo uso del timbre, el tono, la intensidad y la acción corporal, mientras que el mensaje en escrita se codifica mediante signos gráficos, grafemas y signos de puntuación. También en la oral se tiende a improvisar, mientras que en escrita se prepara, por lo que el contenido del mensaje es más riguroso, preciso y claro. Mi nombre es Dante Ramírez y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema 2.2, técnicas de redacción, coherencia y concordancia. Y bueno, antes de hablar sobre de qué manera podemos tener coherencia y concordancia en nuestros textos, debemos de saber primero qué es la redacción. Entonces, la redacción es aquella forma en la que nosotros expresamos nuestras ideas o razonamientos de forma metódica y ordenada. Es decir, a través de frases o de oraciones tenemos que formar párrafos y textos enteros en donde nosotros podamos dar a entender al lector de forma precisa y ordenada nuestras ideas. Y bueno, es muy importante que nosotros, cuando demos a conocer nuestras ideas, sea de esta forma, utilizando coherencia y concordancia, porque si no, no importa qué tan especializados estemos en el tema, si no somos capaces de dar a entender esas ideas, pues de nada sirve.
o no nos ayude en nada. Entonces, para que nosotros podamos tener coherencia y concordancia, tenemos que seguir reglas. Estas son que primeramente tenemos que hacer, antes de iniciar nuestro texto, un bosquejo o un esquema en donde nosotros ordenemos realmente nuestras ideas de forma clara y concisa, puesto que si nosotros no lo hacemos de esta manera, al momento de escribir nos vamos a confundir y nosotros mismos no vamos a saber bien qué va primero o antes de qué idea va otra idea. También tenemos que tratar de que cuando nosotros ya tenemos nuestras ideas claras y vamos a pasarlas ya al texto, tenemos que procurar no utilizar verbos repetitivos, muletillas, adverbios que terminen en mente o redundar en nuestras ideas. Esto se debe a que nosotros tenemos que dar todas nuestras ideas de forma clara y concisa y sobre todo ordenada, porque realmente si nosotros redundamos o utilizamos muletillas, pues lo único que vamos a hacer es que el lector se va a perder, no va a entender bien cuál es nuestro seguimiento de ideas, y eso hace que se pierda la coherencia y concordancia. Finalmente, también para que haya o exista coherencia y concordancia, tenemos que saber utilizar de forma precisa los signos de ortografía y los de puntuación. Esto porque es muy importante saber cuándo se utiliza una coma y cuándo se utiliza un punto, porque pues realmente no es lo mismo o no significa lo mismo utilizar uno u otro. Y también, como se mencionaba anteriormente, pues los signos de ortografía ayudan mucho a la hora de poder resaltar algo o una sílaba de una palabra, puesto que si lo que pasa con las tildes diacríticas es que si nosotros no utilizamos bien la ortografía, las palabras cambian su significado y por lo tanto ya no hay claridad. Finalmente, pues hay que recordar que tenemos que tener en cuenta que los elementos necesarios para tener coherencia y concordancia pues son ser breves, precisos, hablar con naturalidad, no ser redundantes y sobre todo ser siempre ordenados. Bueno, sería todo por mi parte. Hola, buenas, yo ahora voy a hablar del tema 2.3 que se llama normas y reglas ortográficas y de puntuación. Muy bien, ¿qué es la ortografía? Vamos a leer una definición rápidamente, sin más preámbulos. Vamos a comentar lo siguiente. ¿Qué es la ortografía? ¿Qué es la ortografía? La ortografía es la rama de la gramática que establece las reglas para la forma correcta de escribir las palabras a fin que se facilite la comprensión de su sentido y la comunicación entre las personas. Ok. Entendamos algo. La parte ortográfica es nuestra manera de mandar el mensaje como investigadores. ¿Por qué es tan importante tener buena ortografía? Bueno, si tenemos mala ortografía, afecta mucho en nuestra presentación del problema, en nuestra presentación de la investigación o nuestra presentación de algún trabajo social o estudiantil como en nuestro caso. Entonces podemos entender algo. Si nosotros entregamos un trabajo que está con mala ortografía, tendremos un problema ahí. ¿Por qué? Porque el mensaje que mandamos puede ser erróneo o confuso. Entonces, si tú mandas una información que no es correcta, que es errónea, que te confunde, que no es clave, tu trabajo, por más que esté bien adornado, bien redactado, no va a dar el mensaje al receptor. Como sabemos, tenemos el emisor, el mensaje, pero pues si falla este código, que es la manera de escribir, la manera de mandar el mensaje por medio de una escritura, de una investigación, pues puede fallar. Entonces las personas no pueden entender,
Además que le quita puntos a tu trabajo, ya que si ves que al principio, digamos un ejemplo, si ves que al principio de tu trabajo está escrito mal, ese trabajo, donde sea que lo mandes, no te lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene mala ortografía. Y si no tiene mala ortografía, lo que va a pasar es que no va a ser, ¿cómo se puede? No se va a ver muy creyente, ¿sabes? O sea, va a pensar que cualquier persona lo escribió, van a pensar que no tiene un valor científico. Tienes que tener un grado estudiantil. Entonces, si no tienes ese grado estudiantil, ves que escribes mal, no van a pensar que es correcto, ¿ok? Entonces, muy importante para el tema de investigación, la escritura, la ortografía, las reglas, las normas, cuándo usar la H, cuándo usar puntos, comas. Es muy importante porque nos da un aspecto presentable en el trabajo, ¿ok? Las normas y reglas de ortografía, como sabemos, podemos hacer ejemplos, importan mucho, como la primera letra debe ser mayúscula y la que va detrás del punto, los nombres propios mayúscula, el uso de B, el uso de la H, el uso de la Y, de la L, doble L, uso de la R, doble R, acentuaciones, es lo que llamamos de agudas, llanas, ¿ok? Signo de puntuación, el punto, la coma, dos puntos, punto y coma. Como sabemos, tenemos que saber usar todo esto. Digamos, el punto y coma lo podemos usar para la definición de algún tema o de una palabra sin salirnos del contexto. Las comillas para enfrascar una palabra, paréntesis y bueno, las comillas mayormente como un formato que se le da por ahí que lo dijo, o sea, signo de interrogación para preguntas, signo de exclamación como afirmación con una nota, digamos, llamativa. Entonces es muy importante todo esto. Más como vamos a estudiar ingeniería, pues tenemos que entender que por más personas que nos veamos, o sea, que te veas muy profesional, que tu currículum sea el mejor de todos, tus trabajos estén muy bonitos, si no tenemos nada de esto, el supervisor de lo que sea, de algún plan de trabajo que tengas, de un ejemplo, de alguna institución que mandases tu tesis de doctorado, y esté mal escrito, tu trabajo no va a valer nada. Así que por eso es muy importante todo este subtema, normas y reglas ortográficas y de puntuación, porque hay que entender ese tema bastante, ¿saben? Bueno, por mi parte sería todo por este subtema. Hola, buenas maestro. A mí me tocó el apartado 2.4, tipología de textos académicos como herramientas del conocimiento científico, monografía, ensayo, reseña, reporte, tesis, el protocolo y el informe de investigación. Para empezar, ¿qué es una monografía? La palabra monografía es empleada en distintos alcances. En este caso, ¿cómo se hace una monografía? Se refiere a textos de 100 a 400 páginas redactadas durante una carrera por una o varias personas sobre un tema referido a los estudios en el que se debe doctorarse. Luego de rendir todos los exámenes correspondientes a la carrera, el estudiante presenta una tesis frente a un tribunal como un requisito necesario para obtener el título de licenciado o de doctor. En este caso, para poder realizar una monografía, primero se tiene que delimitar el problema, después descubrir y reunir información adecuada. También se clasifican los materiales, se descubre y se reúne establece contactos con personalidades e instituciones. También accede a la información y ejerce el espíritu crítico. Comunica resultados por escrito, trata un objeto de estudio, un tema en específico, es útil para los demás.
Hay varios tipos de temas a tratar. El punto 2, tipos de monografía. Los tipos de monografía son variados como las ciencias, sus métodos particulares, por ejemplo, una temática relacionada con lo jurídico. En general, se pueden dividir en tres tipos de compilación. El alumno aquí elige el tema, analiza y redacta. El de investigación se aborda un tema nuevo o poco explorado, y el de análisis de experiencia. En este caso se emplea este tipo de monografía en las carreras que implican una práctica, por ejemplo, en medicina. El siguiente punto es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? El ensayo lo que quiere decir es justamente lo que, o sea, trata sobre un tema en particular, el cual puede ser elegido de manera más libre que el que se desee, el que se quiera hablar, y más que nada que se comprenda lo que se está hablando. Es importante tener una introducción al momento de hacer un ensayo, luego desarrollarlo y por último presentar una conclusión. Dentro de los ensayos lo más caracterizado se encuentra cuando delimitas el tema. De hecho es considerado como un género literario donde cabrían los periodísticos y otros de la misma categoría. Eh, un ensayo se caracteriza por la exploración del tema en cuestión, al igual que su investigación, desarrollo, la reflexión sobre el mismo. Este, pero todo aquel que desea escribir un ensayo debe cuidar la redacción misma de al igual que el vocabulario al que se desea ocupar. Un ensayo, en pocas palabras, es un escrito donde la forma es tan importante como el fondo. Son materiales en sí complementarios que ayudan a comprender mejor el tema. La idea de un ensayo es poder demostrar lo que se está expresando. Es la idea de un ensayo. ¿Qué es una reseña? Otro punto muy importante. Una reseña en sí es una evaluación crítica de una publicación, un producto o un servicio, tal como una película, un videojuego, una composición musical, un libro, un equipo, como un automóvil, electrodoméstico. En sí, y también forma parte de la literatura científica. En sí es una reseña, consiste en analizar de una o varias obras científicas y su relevancia en la investigación de un tema determinado. Las características, pues es un texto que describe un tema, se organiza siguiendo una estructura argumentativa, es un escrito breve, refleja la interpretación, describe un tema, extrae lo esencial de un contenido, suele conseguir el siguiente esquema: la introducción, el resumen expositivo, los comentarios, la crítica y el final, pues le agregamos la conclusión. Este punto a tratar es que es un reporte. Un reporte es un informe o una noticia. Este tipo de documento puede ser impreso, digital o audiovisual. En este caso, un reporte lo que en sí pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos. En el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. El reporte de esta forma confiere una mayor utilidad a los datos. No es lo mismo trabajar con una planilla de cálculos con 10.000 campos que con un dibujo en forma de torta que representa dichos campos de manera gráfica. El siguiente punto que quiero tratar es que es una tesis. Una tesis es una investigación, es un informe que concierne a un problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia. Explica también lo que se sabe del previamente, lo que se haría para resolverlo, lo que sus resultados significan y de dónde o cómo se pueden proponer progresos más allá del campo delimitado por el trabajo. ¿Qué debe cumplir una tesis? Una tesis debe ser objetiva, debe ser única y original, debe ser clara y precisa, también debe especificar y no caer en generalizaciones. En la información de la persona, la tesis doctoral es una tesis que al probarla le permite alcanzar el título de doctor. También ahí entraría el contenido de la tesis, que sería índice de contenido, dedicatorias, agradecimientos. También entraría la parte del resumen, índice de contenidos, tablas y figuras, introducción general,
los antecedentes y fundamentos teóricos, la descripción general, que es el planteamiento del problema o de la pregunta que se está investigando, beneficios esperados, los objetivos más que nada, la justificación, la metodología de recolección de datos, los instrumentos utilizados, ya sea un cuestionario, escala de medición, entrevista, observación, los resultados, la presentación de los resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones, y no hay que olvidar las referencias bibliográficas. Es un protocolo de investigación. En sí, un protocolo de investigación describe los objetivos, el diseño, la metodología, considerando, aquí en este caso, consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de un tema. También incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis e interpretación de los resultados. La documentación que proporciona permite demostrar que la investigación en sí cumple con los requisitos para ser considerada científica. Por ejemplo, muestran que se han cumplido los procesos de control calidad necesarios para que la investigación sea válida en su ámbito de estudio. Los protocolos de investigación permiten a terceros entender las condiciones experimentales en que determinan investigación ha sido ejecutada, y en caso considerarlo necesario, también verificarla mediante una repetición de los procesos. De esta manera, pues, en sí facilitan la revisión por pares de la investigación descrita.